Clase del género Corynebacterium. Muchachos, este corresponde a uno de los microorganismos que generalmente comienza y da inicio al bloque de los bacilos grampositivos. Desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo en los países latinoamericanos, la identificación y el tratamiento de esta bacteria corresponde a uno de los principales sistemas de vigilancia epidemiológica debido a la forma de transmisión y a las elevadas cargas de morbimortalidad que generaron en el pasado. El famoso libro de Corynebacterium y cepas toxigénicas de Andrea Burkowski, que se publicó en la edición de Bacteriología de Springer, data muy curiosamente que esta bacteria o el agente nosológico de este microorganismo se mencionaba o daba inicio, y así se conocía en el pasado, como el ángel estrangulador de los niños. Si ustedes pueden ver muchas veces en las películas que datan de la Edad Media, y cuando se observa que las condiciones higiénicas eran precarias en aquel entonces, los niños o los bebés, cuando se dejaban descansando en la noche y generaban el proceso infeccioso de la difteria, era común y clásico ver que los niños amanecían ahogados. Y era debido en este grupo epidemiológico donde más se hacía realce debido por la carga y por la falta de inmunidad que se hace al respecto. Otra de las características que más adelante le explicaré es la pequeña dimensión corporal de los niños hace que solamente la liberación de pequeñas cantidades de la toxina provocada por esta bacteria es muy fácil o era más sencillo que se colapsaran los órganos blancos de la toxina. Desde el punto de vista histórico, Loeffler fue uno de los bacteriólogos más importantes y que más influyó para la identificación de este microorganismo. Primero, logró identificar mediante el aislado de cobayos infectados y lo inoculó en personas sanas y evidentemente se generó la enfermedad y posteriormente logró identificar que esta bacteria producía una sustancia que tenía actividad toxigénica. Luego, bajo los aportes de distintos científicos, más adelante se crea la antitoxina por apoyo del científico Yersin. Ambos fueron científicos muy famosos en el área de la microbiología y sobre todo en la bacteriología y contribuyeron a los aportes de lo que hoy conocemos como los agentes que generan enfermedades infecciosas. Ya con la aplicación de la antitoxina y con la identificación de la misma, se desarrollaron los primeros modelados de vacunas y fue hasta 1912 o cerca por allá de 1920 que empezaron los sistemas masivos de la cobertura mediante inmunizaciones a nivel poblacional y de esta forma reducir las elevadas tasas de mortalidad que generaba la transmisión y la patología por esta bacteria. Debido a estos problemas de salud pública que actualmente se han suscitado a los brotes epidemiológicos que se han generado en nuestro país y en Latinoamérica, debemos tomarle importancia a esta bacteria. En nuestro país hay un manual específico para el manejo de esta enfermedad. A pesar que ustedes no están en cuarto año y solamente corresponde a este nivel ver, observar, visualizar, conocer las características microbiológicas y biológicas del microorganismo, les sugiero que bajen este manual para que puedan familiarizarse con el mismo, pues es normal que en cualquier momento se tengan que enfrentar a un brote epidemiológico por Corynebacterium. En Venezuela se encontraba erradicada la difteria, o se encontraba de alguna forma muy controlada,
Pero debido al problema de la cobertura nacional en el sistema de inmunización, es que vuelve a aparecer nuevamente el microorganismo y le mostraré algunos datos interesantes que se relacionan con respecto al problema de salud pública y el control de la difteria. Siendo así, vamos a revisar algunos aspectos generales, pues Corynebacterium, a pesar de que es muy temida la infección por esta bacteria, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, es muy limitada la información que hay con respecto a la transmisión, a la toxigenicidad, al tratamiento y a la prevención. Son 4 elementos que se van a tocar en esta corta clase, pero que se debe tomar mucha importancia, pues ya saben que en algún momento denota un grupo de casos y que casualmente les pueda tocar a ustedes. Así que vamos a revisar estos elementos. Las generalidades que se pueden describir acerca de estas bacterias corresponden a los siguientes elementos. Etimológicamente, la palabra Corynebacterium deriva del corone, que significa bastón nudoso, y bacterium, que hace alusión o se refiere a la forma de bacilo. Esta disposición de bastón nudoso corresponde a las acumulaciones de glucógeno que hacen en los extremos del bacilo. Y esto es producto del metabolismo y de la precipitación propia que hace la bacteria. Esta es una de las características principales que se pueden ver a nivel microbiológico. El género Corynebacterium, como dice en la lámina, corresponde a un grupo de bacilos rectos y ligeramente curvos que están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Si mal no me equivoco, los libros de microbiología mencionan que hay 100 especies hasta ahora identificadas, pero la lista ha aumentado. Los artículos de revisión, creería que la última revisión que hice ya van por 110, 120 acerca de las distintas especies que se han identificado. Y esto viene implicado puesto que la mayoría de estas bacterias son ubicuas, es decir, se encuentran en diferentes lugares y se pueden identificar en las plantas, se han aislado de algunos animales e incluso forma parte, cuando ustedes vieron microbiota, se encuentra en la piel, en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo y también dentro del sistema genitourinario. Zonas específicas son las que van a permitir encontrar los segmentos de esta microbiota indígena. Hay algo que hay que tomar en cuenta y es que la pared celular de esta bacteria es muy diferente a las otras que corresponden al grupo de los bacilos gram positivos. Además de las características que poseen a una célula gram positiva bacteriana, hay el añadido o el componente que se adiciona, que es la presencia de ácidos glicólicos, y dentro de la clasificación de esta molécula se encuentra que es la forma de pequeños segmentos. Tenemos segmentos pequeños, segmentos medianos o segmentos grandes. En el grupo grande se encuentra el género Mycobacterium. En el grupo mediano se encuentran las bacterias del género Nocardia y Streptomyces. Y en el grupo de los pequeños segmentos encontramos a Corynebacterium. El hecho de que aquellas bacterias que tengan la presencia de ácidos micólicos no hace que la tinción de Gram sea la forma clásica de poder teñir e identificar mediante tinciones
en el laboratorio. En el caso de Streptomyces, Actinomyces, Nocardia y Mycobacterium, se usa la coloración de Ziehl-Neelsen. Pero en el caso de Corynebacterium, por ser estos segmentos pequeños de ácidos micólicos que pueden ir de aproximadamente 20 hasta 40 átomos de carbono, hay otros que dicen de 22 o incluso se habla de 36, 39, 38. Esto hace que aún la resistencia a los colorantes, a las características químicas o estructurales de los colorantes que forman parte de la tinción de Gram, aún no genera un grado de resistencia tal que no permita la coloración. Entre tanto, debido a la presencia de ceramidas, estructuras lipofílicas altamente con carga negativa y las estructuras muy estrechas y la disposición de las mismas hace que no sea posible la tinción de Gram generalmente cuando los ácidos micólicos poseen largas extensiones en las moléculas de carbono. Es por esto que se usa la técnica o la coloración de Ziehl-Neelsen aplicando calor para que los lípidos tiendan a aumentar la solubilidad por el aumento del punto de fusión y de esta forma en la membrana se puedan permear los distintos colorantes. En este caso no ocurre. Todavía podemos utilizar la tinción de Gram y además hay otros componentes que se adicionan de los ácidos micólicos, donde vemos la presencia del meso-DAP o la presencia de ácido mesodiaminopimélico que forma parte o es de la familia estructural de las proteínas o de las estructuras ácidas que están presentes en las esporas. Podemos sumar también la presencia de arabinosa, que es otro componente que se encuentran en las bacterias VAR, bacterias ácido resistente. Por favor, no quiero que se confundan. Y les dejo esto bien claro porque les puedo poner una concha de mango en el parcial. Si los dejo como VAR con doble A, que antes la denominación era bacterias ácido alcohol resistentes. Y no. Son bacterias ácido resistentes, pues se ve que en la coloración de Ziehl-Neelsen se agregan o se usa el alcohol y la bacteria no es resistente a este componente. Incluso pueden solubilizarse en este compuesto. Entonces no son bacterias ácido-alcohol resistentes, son bacterias ácido resistente. Fíjense que hay otras características muy interesantes y es debido al perfil metabólico que ellas generalmente van a fermentar o van a utilizar mediante la forma simple metabólica o la vía anaplenótica para la fermentación de carbohidratos y van a generar componentes ácidos como lo es el ácido láctico en el medio de cultivo. Y hay otra explicación que debido a que se necesitan estructuras lipídicas en la membrana de la bacteria, se deben adicionar otros compuestos al medio de cultivo que facilitarán el crecimiento de la bacteria. Y esto ocurre en algunos microorganismos como Mycobacterium tuberculosis, que hay que agregar yema de huevo al medio de cultivo, o aceite de oliva cuando se quieren hacer crecer algunos hongos que generan enfermedad dérmica superficial. En este caso se puede agregar cualquier tipo de aceite, puesto que no hay elección o preferencia por el tipo de la saturación del ácido graso, pero sí hay que tomar en cuenta que se debe agregar un componente lipofílico, pues estas cepas necesitan de este material para poder sintetizar los componentes lipídicos que formarán parte de la membrana.
Es así que aquí podemos clasificar algunas que se llaman cepas no lipofílicas y las cepas propiamente lipofílicas. En el caso de todas las bacterias que se pueden estudiar dentro de este grupo, la más conocida donde vamos a centrarnos en esta clase es la bacteria Corynebacterium especie Difteria. Ya más adelante les voy a hablar acerca de los biotipos y de determinadas características en cuanto a la producción de enfermedad y tratamiento. Por otro lado, se encuentran también, aparte del Corynebacterium difteriae, otras especies, como se denomina en la bacteriología, no difteroides, es decir, que no producen la difteria, y es otra forma de clasificación dentro de este género. Estas especies no difteroides van a producir enfermedades en animales y en individuos que posean alteración de la inmunidad humoral y celular. Pueden producir compromiso, sobre todo según la especie o cómo se identifique. Tenemos Corynebacterium jaychium. Aquí se clasifican como dentro del grupo JK. Se encuentra también Corynebacterium urealyticum y tiene la capacidad de lisar la urea y generar enfermedad en el sistema genitourinario. Tenemos por otro lado Corynebacterium amiculatum. Posee enfermedad también en pacientes inmunosuprimidos. Corynebacterium pseudotuberculosis, y es porque en aquellos pacientes que tengan alteraciones del sistema inmunitario puede generar una enfermedad que se puede llegar a parecer a la tuberculosis. Y Corynebacterium ulcerans, que es uno de los más identificados, es puesto que este agente origina úlceras faringias que parecen o semejan a las lesiones que produce Corynebacterium difteria. Dentro del rango de las enfermedades que se pueden encontrar en el caso de estas bacterias, se pueden mencionar la linfadenitis granulomatosa, la neumonitis, faringitis, infecciones en la piel y endocarditis, que son inoculados por técnicas de implantación como lo es en pacientes con dispositivos intravasculares. Habiendo mencionado esto, vamos a revisar ahora propiamente a Corynebacterium difteriae. Con respecto a las características bacteriológicas de Corynebacterium difteriae, primero se destaca que es un bacilo gram positivo, pues estamos en el bloque de los bacilos que poseen características gram positivas por la gruesa pared de péptido glicano. Una de las asociaciones que se encuentra en el cultivo es que cuando se toma una de las pequeñas colonias que se forman durante su crecimiento y se hace el análisis o las baterías químicas y bioquímicas, se observa que es catalasa positivo, es decir, produce la enzima que puede degradar el peróxido de hidrógeno. Se dice que la mayoría de las cepas son aeróbicas, y esto es algo que se mantiene dentro de la clasificación bioquímica y metabólica de estas bacterias. Pero hay algunas que tienen características que pueden crecer en condiciones de anaerobiosis. Y esto es debido a la forma en las condiciones que se trata de replicar en el laboratorio. No son bacterias móviles, es decir, no poseen flagelos, ni poseen adhesinas que les permite trasladarse de un espacio a otro, e incluso por concentraciones de nutrientes. Otra de las asociaciones que se encuentra es que no forman esporas,
ni filamentos, ni proyecciones, es decir, es una estructura clásica de un bacilo. Salvo que cuando estas células están creciendo en el laboratorio, ellas van a formar unas estructuras, como lo pueden ver en la figura circular en la lámina, o en el logo que se demuestra más arriba. Al momento del crecimiento, estas bacterias tienden a formar quiebres en el plano de división cuando se está extendiendo la capa de peptidoglicano. Esto hace entonces que en el campo visual la forma de asociación básica al tipo de examen morfológico microscópico hace que estas células se llamen o estén dispuestas en forma de letras chinas. Y debido a la acumulación de material metabólico, producto del consumo de los nutrientes en el medio de cultivo, hace que se acumulen pequeñas formas de glucógeno en los extremos del bacilo y forman estas estructuras que parecen un mazo o una porra. Esto es algo característico o que parecen palos de tambores y es lo que hace una de las alusiones más referidas al momento del diagnóstico de Corynebacterium. Ahora vamos a entrar en una terminología que no sé si la revisaron en el primer módulo, pero que corresponde a las denominaciones en las variaciones de las bacterias. Podemos decir que dentro de otra de las clasificaciones que ustedes no han visto, estos microorganismos se pueden clasificar en biovars o biotipos, morfotipos o morfovars, patotipos o patovars o serotipo o serovars. Los biotipos se relacionan a las características bioquímicas que poseen determinadas bacterias y esto hace una forma de clasificación y no es la clasificación o la batería bacteriológica clásica. Es decir, bajo distintas condiciones, en sustancias o en moléculas distintas, ellas las consumen o las modifican y aquí es donde podemos hacer la clasificación de los biotipos. Si la bacteria tiene morfología distinta dentro de un género, entonces hablamos de morfotipos. Si determinado grupo de bacterias que pertenecen al mismo género, pero su estructura antigénica cambia, entonces hablamos de serotipos e incluso dentro de la misma especie. Y si estamos hablando de formas en cómo generan enfermedad, entonces ya estamos hablando de patotipos o patovars, o mejor dicho, patovariedades. En el caso de los biotipos, me voy a adelantar al modelo de Haemophilus, que utilizan clásicamente el sistema de Killian, donde se permite evaluar 3 sistemas enzimáticos mediante el suministro de soluciones de laboratorio y el viraje, el cambio o la precipitación que hay de determinado principio metabólico hace determinar si la reacción es positiva o negativa. Son 3 sistemas de clasificación, no se los voy a explicar porque eso corresponde a la clase de Haemophilus. Pero en este caso hay sistema de clasificación para esta bacteria, para Corynebacterium, y que eso permite clasificar los 4 biotipos en el siguiente esquema. Corynebacterium diphtheriae, Biovar belfanti o Biovar gravis, Biovar mitis o Biovar intermedius. ¿Cuál es el más patógeno o el virulento? Es el biotipo mitis. Recordar esto muy bien. Aunque la difteria ya se encontraba de algún modo controlada en el país, recientemente hubo un brote importante
que llamó la atención en todos los estados de Venezuela, sobre todo cuando el 83% de los casos se vieron en el estado Bolívar. Los casos que llegaron al estado Mérida fueron producto de la importación y sobre todo de pacientes que venían del estado Zulia. Vean entonces que las condiciones sociodemográficas van a jugar un rol importante en la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente con el estado de salud propio en general del país para que estos brotes ocurrieran? Primero, todo llevó o conllevó a que aparecieran estos importantes datos producto de que en el 80% hasta el 90% del país para ese momento había un gran desabastecimiento de medicamentos del país. Hoy lo hay, pero ya sabemos las razones que están ocurriendo para que existan los fármacos disponibles para los tratamientos que apenas se pueden llevar aquí. Para ese entonces, y para hoy también, el 50% de los hospitales se encontraban en total colapso. Y el 75% de los hospitales no tenían material quirúrgico, no tenían problemas e incluso no tenían agua en aquel entonces. Era un problema, era algo que se estaba denunciando a nivel internacional cuando aparecieron los brotes de malaria, de sarampión y de difteria, que los hospitales venezolanos no tenían las condiciones mínimas para la atención de los pacientes. Por esa razón es que en ese contexto multifactorial fue que ocurrió la aparición de la difteria. Vean en este mapa cómo fue que ocurrieron la mayoría de los casos. El gran porcentaje, como les mencioné en la lámina previa, se concentró en el estado Bolívar y se observó igualmente los casos confirmados a lo largo del centro y del occidente del país. Vean que el estado Mérida se involucró en uno de ellos, pero la transmisión ocurrió cuando llegan los pacientes desde el estado Zulia. Ahora, los casos que fueron confirmados y que llevaron a muerte se observaron en los estados orientales del país. Incluso, vean que hay un puntito que señala que las comunidades indígenas fueron afectadas debido a que ustedes saben que los esquemas de vacunación para esos estados son un poco complejos por las grandes extensiones de tierra y que los hermanos indígenas, nuestros connacionales, no tienen acceso a los sistemas de salud, ya bien sea por su idiosincrasia o por los sistemas de administración de vacunas en ese estado particularmente. Entremos ahora en materia de historia natural de la enfermedad y cadena epidemiológica. La fuente de la transmisión va a ser tomada del ambiente. El patógeno puede vivir en el ambiente o incluso puede vivir en la presencia de algunos alimentos, en la superficie de la tierra, en el suelo, en el agua o en las plantas, y el único reservorio va a ser el humano. Aquí no hay transmisión zoonótica, ni por vectores, ni artrópodos, no. Es de persona a persona y la alta transmisibilidad va a estar dada por las gotículas respiratorias que se generan en los procesos respiratorios. Se emite la bacteria y va a colonizar la parte superior del tracto respiratorio y de la piel y puede generar los dos tipos de difteria, la difteria cutánea o la difteria respiratoria, que luego más adelante las vamos a definir como procesos. El periodo de incubación de la enfermedad va a ir entre los 2
y los 5 días. A partir de los 5 días aparecen los síntomas generales, la placa de pseudomembrana en la faringe, más el proceso de fiebre, la laringitis, la faringitis, y si se deja avanzar la enfermedad, pueden ocurrir las complicaciones cardíacas, neuronales y renales. Ahora hay una particularidad como ocurre en algunos casos de las bacterias. Corynebacterium diphtheriae per se o por sí solo no es toxigénico, pero él tiene que ser infectado con un bacteriófago que contiene el segmento génico TOX, que es el que va a codificar palatoxina. Este fago se denomina fago beta TOX. Quien lo tiene es el fago beta TOX positivo, pero pueden haber fagos beta TOX negativo, es decir, que puede infectar la bacteria, pero no va a acarrear, no va a transmitir el segmento génico que va a codificar para la toxina. Una vez que la bacteria pueda obtener el fago positivo, o sea, para el gen de la toxina, las progenies bacterianas, es decir, las células que se generen por fisión binaria, van a expresar el fenotipo lisogénico y toxigénico, es decir, pueden producir la toxina y para que termine de producir tienen que lisarse las bacterias. Bien sea, adquirir la bacteria va en dos modalidades. Vean el gráfico. A mano izquierda está el transportador asintomático. Él tiene la bacteria y la bacteria va a circular dentro del mismo o a otras personas. Pero si la bacteria es infectada por el fago beta, TOX positivo, ya se va a convertir en una cepa toxigénica. Y esto la va a convertir en una cepa lisogénica, que es el que va a producir finalmente la citólisis para liberar la toxina que está en el medio intracelular y provocar la enfermedad en el humano. Hay dos características de las bacterias. La Corynebacterium diphtheriae tiene como primera ser toxigénica y la toxigenicidad va a estar dada por el gen del fago. Y en el caso de la invasividad, cuando llega al tracto respiratorio y provocar la enfermedad y la capacidad de poder diseminar, viene dado por los genes bacterianos, por la superficie, por la capacidad de tomar nutrientes y de esta forma llevar a las complicaciones. Vean que la producción de la toxina, un poquito más adelante lo explico, va a ir determinado por factores como la disponibilidad de hierro en el medio, la presión osmótica que haya en el área, la concentración de aminoácidos, el pH y la disponibilidad de carbono y de nitrógeno. Entonces, que les quede claro que la producción de la toxina va a ir dado por el gen TOX que viene por el fago. Corynebacterium per se, o sea, que sea una persona infectada por Corynebacterium sin que sea toxigénica la cepa, no va a llegar a desarrollar difteria. Puede llegar a desarrollar otra enfermedad producto de que es una bacteria patógena e incluso algunos son endosimbiontes. Pero la forma propia de difteria va a ir dada por la infección del fago. Que les quede esto bien claro. Ya una vez que el fago beta se ha insertado dentro de la bacteria, ocurre un evento de regulación mediado por el hierro. La ApoDTXR, cuando detecta que hay un nivel elevado de hierro, se desacopla y reprime la transcripción del gen TOX. Ahora, cuando los niveles de hierro llegan al límite superior de la inferioridad, es decir, cuando llegan al borderline superior,
dentro de las concentraciones bajas de hierro, ahora sí se acopla al promotor del segmento génico de la toxina y comienza a producir la toxina. Como es un fago lisogénico, el fago beta también se ha considerado el lambda y el omega. Las mismas lisan la bacteria con los genes propios del fago y ahora la toxina puede salir. Se cree que este mecanismo es esencial para que las bacterias puedan obtener un nivel de hierro que le permita vivir. Para que lo vean de otra forma, cuando los niveles de hierro están elevados, no se produce el gen de la toxina, no se expresa para que la bacteria se pueda mantener, no necesita requerimientos nutricionales mayores de hierro. Cuando comienza a disminuir, el gen se expresa, lisa la bacteria, pero a su vez va a las células del huésped. Cuando la célula del huésped se necrosa y se liberan los citocromos y se liberan las reservas de hierro, aumenta la concentración de hierro extracelular, la bacteria detecta que ha aumentado el nivel de esta y así sucesivamente se mantiene el ciclo para cumplir con los requerimientos de hierro. Cuando los niveles de hierro finalmente han disminuido, comienza la producción de la DT o de la toxina difterica que va guiada por la excisión proteolítica para que finalmente se libere posterior al proceso de lisogenia en la bacteria. La DT es una toxina clásica de tipo AB que contiene tres regiones. La región A, que es su unidad catalítica, que es la que finalmente va a llevar el proceso de acción en la bacteria. La región de unión al polipéptido, que va a tener grupos de disulfuro. Y la región de translocación, que está ubicado en la zona B de la toxina. Cuando llega la toxina a la célula blanco, va a buscar el receptor CD9 y el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, que va a estar distribuido en tres tipos de órganos. En las neuronas o en el sistema nervioso, se va a encontrar en el corazón y en los riñones. Por eso se explica que esas son las complicaciones de la difteria, pues la molécula, la toxina difterica, va a llegar hacia esos lugares. Cuando se une al receptor, se va a endocitar mediante el sistema de clatrinas. A su vez, en el mismo grupo o en el mismo clúster de endocitosis se va a ir una furinoproteasa, que es la que se va a encargar de escindir el receptor de la toxina. Pero cuando ocurre el proceso de endocitosis, la acidificación, la disminución del pH hacia 5, un cociente, una concentración de hidrogeniones en nivel 5, va a provocar la protonación de los aminoácidos hidrofílicos. Y ahora entonces se va a exponer el dominio hidrofóbico de la toxina AB, que es la que finalmente va a crear un canal en la vesícula que va a facilitar que ahora el segmento A pueda traslocar y llegar al citosol de la célula que ha infectado. Ya liberado el segmento A, que ha sido escindido por la proteasa celular y que ha escapado del poro, se va a dirigir hacia el factor de elongación 2, que se encuentra en un radio de una molécula por ribosoma presente en la célula. ¿Qué hace este factor de elongación? Es el que transfiere el RNA de transferencia
del polipeptidil del sitio aceptores a donadores en el ribosoma de la célula donde se está procesando la síntesis proteica. ¿Qué va a hacer la subunidad A? Ella va a desactivar el FG2 ribosilando un ADP en presencia de niacinamida adenin dinucleótido. Es decir, se va a catalizar una reacción de nicotidamida libre a un complejo de adenosina difosfato ribosa F22 que se va a encontrar ahora inactivo. Como el proceso de síntesis proteica es relativamente lento, ¿qué va a conllevar? Que esa célula que estaba metabólicamente activa colapse y ahora ocurrirá un proceso de necrosis y un proceso de apoptosis en las células que ha conllevado a la inhibición de la síntesis proteica por la actividad de la toxina difterica. En el tracto respiratorio superior, muchachos, se va a observar la formación de pseudomembranas producto del daño celular que ha provocado y que ha generado la toxina. Vean en esta lámina que en las células epiteliales del tracto respiratorio superior, como cuando llega Corynebacterium y se une a sus dos receptores, al factor de crecimiento epidermal, unido a la heparina y al CD9, puede llevar al proceso de necrosis e inflamación, formando las pseudomembranas, que estas van a estar, si lo ven bien en la imagen, compuestas por fibrina exudativa y el acompañamiento de leucocitos y específicamente de polimorfonucleares y además de sedimentos celulares que van a formar este compuesto. Recuerde que los neutrófilos se van a encargar del barrido de los microorganismos, pero para que alcance este proceso, los neutrófilos generan el proceso de netosis, es decir, trampas extracelulares compuesto por ADN y por proteínas celulares para evitar que los microorganismos se diseminen hacia otros lugares. Por esta razón, ustedes pueden ver en el paciente cuando se forman las pseudomembranas que pueden estar presentes en las amígdalas, en la faringe y en la laringe. Puede haber una extensión de esta pseudomembrana y va a variar la presencia de una o de otra y que generalmente hay que tener mucho cuidado porque de desprenderse esta pseudomembrana puede abarcar y puede colapsar el intercambio de gases a lo largo del árbol traqueal. Por esta razón hay que tener mucho cuidado de evitar que se desprendan esas pseudomembranas y esas placas porque pueden llevar al cese de la respiración o de los signos vitales en el individuo que se ahoga producto de la formación de esta placa grisácea. Ya una vez que se han formado las placas pseudomembranosas, puede haber el traspaso de la toxina o de la DT, de la toxina difterica, hacia la circulación sanguínea y puede provocar otros daños que además de los derrames capilares o de las hemorragias, puede provocar complicaciones en los siguientes órganos. Tales como el corazón, en el cerebro y en los riñones, producto de la presencia de los receptores, considerando siempre el estado inmunitario del paciente, el grado de virulencia del biotipo de Corynebacterium diphtheriae y del estado nutricional del paciente para poder hacerle frente a la enfermedad. En el compromiso cardíaco se puede ver
la presencia de miocarditis, de disfunción cardíaca y la forma grave que hay cambios en las ondas T y en el segmento ST. En el compromiso neuronal se observa que puede haber neuropatías locales, neuropatías craneales y neuritis periférica. Y en el caso del compromiso renal puede haber necrosis tubular aguda que puede llevar a la falla renal y la presencia de pseudomembranas hace más complicado el compromiso renal. Simplemente tienen que saber cuáles son los órganos que se comprometen en la difteria. No es necesario las características propias de estos compromisos. Para que tengan una idea aproximada o clara de cómo debe abordar un paciente con difteria, no porque se los voy a evaluar o porque a este nivel tengan que saberlo, no. Recuerden que la microbiología de segundo año está más afianzada a conocer el microorganismo per se que las formas clínicas o incluso el abordaje clínico del paciente. Pero deben saber determinadas características, pues no se mencionan luego y se cometen errores. En cuanto al tratamiento, para empezar todo el esquema general, deben notificar a epidemiología. Hay una emergencia por difteria. Y no es porque es que la persona es muy alarmante o es que se están exagerando, no. Tienen que informar inmediatamente a epidemiología, pues es una enfermedad infectocontagiosa de amplio rango. Y tanto es así que pone en peligro o involucran a las personas susceptibles y sobre todo aquí en Venezuela que no han cumplido con el esquema de vacunación. Por eso, tienen que informar. En segundo punto, tienen que tomar las personas que son portadoras o que han sido contactos y aislarlas totalmente. En las primeras 24 horas tienen que tomar la muestra faríngea y el hisopado nasal. Automáticamente. Es lo primero que tienen que hacer. Luego después o que transcurran las 24 horas, ya pueden empezar tratamiento empírico si las manifestaciones clínicas indican que es difteria. ¿Cuándo se va a acabar la cuarentena de estos pacientes? A los 14 días después que hayan sido tratados con antibiótico. ¿Antes pueden salir? No. No pueden salir, tienen que permanecer y también tienen que aislarlos de los grupos vulnerables. Lactantes, niños, embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. No pueden mezclarlos en cuartos con personas y con condiciones del ciclo vital o patológicas específicas. No. De entrada, no. Luego van a considerar empezar el tratamiento indicado con antibiótico-terapia. No vayan a cometer los errores que se generan en la práctica clínica. Les muestro aquí un gráfico que deriva de la discusión de una tesis que se asesoró en el hospital donde estuve presente. La mezcla de antibióticos por parte de los residentes de medicina interna fue aproximadamente una opción de 30. Mezclaron tratamiento a gran negativos, anaerobios con gran positivos. No. Consideren siempre penicilina cristalina o penicilina procaínica. Y en el caso que la persona sea alérgica a la penicilina, clindamicina, acitromicina y eritromicina en el caso de las embarazadas. De aquí no se salgan, pues Corynebacterium hasta ahora no ha demostrado patrones de resistencia a los antibióticos. Es decir, tienen que permanecer con estas 3 opciones en los casos de alergia y la primera elección tiene que ser infalible. Tienen que tratar a las personas bajo ese esquema. No les voy a preguntar nada de esto. Bueno,
Es posible. Pero que si las unidades o que si el peso o los días o la cantidad, no. Simplemente sepan que estas son las opciones que deben ser consideradas en el tratamiento clínico. Y así como también hay un tratamiento antibiótico, hay un tratamiento específico en el que se suministra antitoxina diftérica. ¿Qué consiste esto? En los caballos desarrollan los anticuerpos dirigidos contra la toxina diftérica. Dichos anticuerpos son como ampliamente en los mamíferos. Pero recuerden que cada especie animal conserva una secuencia de aminoácidos específica al final de las cadenas pesadas de los anticuerpos, y es lo que llamamos la región Fc o la fracción cristalizable. Esta secuencia, como es específica de los equinos, de los caballos, cuando se ingresa en el cuerpo, puede generar una respuesta inflamatoria, pues es un componente extraño. Por eso, cuando sean clínicos y si se enfrentan a condiciones como la difteria, la antitoxina tiene que suministrar una pequeña cantidad de aproximadamente 1000 unidades internacionales. ¿Qué van a ver? Si no hay una respuesta que se puede ver a nivel cutáneo o midriasis en los ojos, es que la persona puede tolerar bien la antitoxina. Esto deben evaluarlo en las primeras 4 horas. Si hay una buena respuesta en la efectividad a la administración de la antitoxina, ya pueden empezar el siguiente esquema. Si hay una localización faríngea, donde solamente sea una difteria que se ve faríngea, tienen que suministrar de 20.000 a 40.000 unidades internacionales. Si hay localizaciones nasofaríngeas, o sea, si hay hacia la vía respiratoria alta, tienen que suministrar entre 40.000 a 60.000. Y si hay una forma diseminada, ya cuando hay alteraciones cardíacas, hay alteraciones cerebrales o afectación renal, ya tienen que suministrar entre 80 a 100.000 unidades internacionales. Ahora lo que dice la OPS y la OMS es algo muy claro y fue un error que se cometió en el manejo clínico aquí en el hospital. Cuando fueron a la regla venezolana, consideraron que era 20.000 unidades internacionales por todo el proceso distérico. Y no era así. Era que todos los días tenía que suministrarse en una sola toma, en una sola dosis, en una sola infusión, en un solo émbolo, la dosis específica para la difteria. No es que eso eran las 20.000 repartidas entre los 14 días, no, eran 20.000 unidades internacionales todos los días. Más bien los pacientes que se evaluaron aquí no tuvieron elevada mortalidad. No sé si corresponde a la inmunología latinoamericana o es que la constante exposición a distintos patógenos por las condiciones de pobreza y salubridad hicieron que las personas que tuvieron difteria tuvieran una mejor respuesta inmune, pero no se cumplió el esquema. Lo importante es que siempre revisen las normas y el abordaje del tratamiento específico con los pacientes. Y consideren que si hay difteria cutánea, deben suministrar entre 20.000 a 40.000 unidades internacionales. Ahora, hay algo también que se menciona y que ocurre dentro de determinadas patologías. Como en el caso de la malaria, si ustedes van a viajar a zonas endémicas, se ha sugerido que las personas tomen tratamiento profiláctico en los casos si van a viajar. Hay también esquemas cuando los niños en edad escolar se mandan a las escuelas y se reporta un brote de hemófilos
Y los niños que estuvieron en dicho salón también hay un tratamiento profiláctico dentro de las primeras 24 horas. Así sucede también si hay una persona que tuvo contacto con un portador positivo diagnosticado de difteria, hay una indicación clínica en la que ustedes tienen que suministrar una sola dosis intramuscular de benzilpenicilina benzatínica de aproximadamente 600.000 unidades internacionales para niños menores de 6 años y de 1.2 millones de unidades a partir de los 6 años. O en el caso que si se expone durante más días, consideren dar de 7 a 10 días eritromicina de 40 miligramos por kilogramos de peso o 1 gramo por día a los adultos. Bajo esta forma, ustedes evitarán que el individuo que haya estado en contacto con el portador o con el paciente cero no tenga la probabilidad de contagio y así evidentemente desarrollar la difteria. Ya conversamos de la antibiótico-terapia y del tratamiento específico con antitoxina. Pero recuerden, como yo les he mencionado en varias oportunidades, que la vacunación sigue siendo la primera línea de defensa en el control de las enfermedades transmisibles. Mientras que exista vacuna ya certificada, avalada y dentro de un esquema de vacunación a nivel nacional, estas deben tomarse en cuenta como una forma de evaluar y de controlar los brotes de las enfermedades. Vean que la norma venezolana del manejo de la difteria, que fue revisada en el 2018, propone varias situaciones y coinciden con lo que promueve la OMS, la OPS y efectivamente la Asociación Americana de Salud Pública. Primero, en los niños de 2 a 6 meses tienen que vacunarse bajo el distinto modelo. Hay la forma de vacunar con vacuna divalente o trivalente, que consideran, esto en países en vías de desarrollo, cabe destacar, ¿no? Que consideran las formas acelulares de Bordetella pertussis y el toxoide de Clostridium tetani y el toxoide de Corynebacterium diphtheriae. Ahora, si la vacuna está disponible pentavalente en el país, pueden considerar los antígenos de Haemophilus influenzae y las formas atenuadas de la vacuna del polio o dirigida contra el virus de la poliomielitis y por consiguiente la vacuna contra la hepatitis B. Esta es la forma de pentavalente. ¿Cómo se procede al esquema básico? Yo les había mencionado a ustedes en Clostridium tetani bajo la forma de semanas, pero hay un esquema también que se puede llevar a consideración y que esta es la más idónea. El esquema básico va a consistir en suministrar 3 dosis, en el cual la primera se va a recibir entre las 6 y las 8 semanas de edad. Esto coincide con los primeros 2 meses del lactante y luego utilizando la segunda y la tercera dosis en un intervalo de 8 semanas intercalada en el tiempo entre una y otra. De manera entonces que se va a considerar que las dosis van a corresponder a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad del lactante. Tomen en cuenta que esto tiene que registrarse en el carnet de vacunación. Posterior, tiene que ocurrir un sistema o un esquema de refuerzo que considera o toma en cuenta un primer y un segundo refuerzo. El primer refuerzo
va a coincidir al año después que ocurra la tercera dosis, es decir, a los 18 meses de edad del niño. Y luego a los 5 años, o puede considerarse entre los 4 y los 5 años, pues este refuerzo va a coincidir cuando el niño ingrese en la escuela. Recuerde que en los lugares hacinados, los patógenos respiratorios son de fácil transmisibilidad y por ende, si hay algún niño que es portador, es susceptible y hay otros niños que no han cumplido con el esquema de vacunación, es fácil que obtengan el patógeno y por ende desarrollen la enfermedad y esto sea un foco de contaminación poblacional. Ahora, ¿qué sucede si ustedes en la práctica clínica, cuando vayan a las prácticas rurales y ambulatorias, se encuentran con niños que son mayores de 6 meses y no estén vacunados? Tienen que utilizar el siguiente esquema. Suministrar 3 dosis, pero la forma o el esquema como se va a llevar a cabo es acortando no en 8 semanas, sino en 4 semanas, es decir, en meses. Es decir, si el niño tiene 7 meses, la primera se la van a cumplir a los 8, la segunda a los 9 y la tercera a los 10 meses de edad. Registrar esto y luego considerar los dos sistemas de refuerzo en un intervalo mínimo de 1 año entre una dosis y otra. Puede ser a los 6 meses después de la última dosis o considerando los 18 meses y después efectivamente al año. ¿Por qué se considera esto? ¿O por qué se toma la premisa de que después de los 6 meses cambia con respecto a los primeros meses? Es que conforme aumente la edad del niño, va a haber mayor susceptibilidad a reaccionar de forma adversa a la administración del tozoide difterico. Es por esta razón de que se acortan los tiempos para evitar las complicaciones conforme aumenta la edad. Pero resulta que se encuentran con otro contexto distinto. Llega un niño de 9 años, por así decirlo, vamos a poner el caso hipotético de esa edad, de esos 9 años, y el niño no ha sido vacunado, y en pediatría generalmente toman que la primera vacuna sí o sí, obligatoriamente la tiene que recibir es el tozoide difterico, incluso con primordialidad sobre el tozoide tetánico o sobre la forma celular de la bordetela. ¿Por qué? Ya a la edad de 7 años, la probabilidad de que sufra un episodio de coqueluche está disminuido. Si no ha recibido heridas, tampoco es prioridad el tozoide tetánico, pero lo debe recibir o tiene que incluirse. Pero sí o sí, la forma obligada del tozoide difterico. Tiene que seguirse un esquema, pero este esquema va a ser distinto. Es que las 2 primeras dosis se van a aplicar en intervalos de 4 a 8 semanas considerando el riesgo. Y la tercera dosis se va a considerar entre los 6 meses y 1 año después de la segunda. Tienen que registrar eso y llevar el control del niño. En el caso de los contactos con sospechosos, se va a administrar una dosis adicional con un intervalo mínimo de 4 semanas con la dosis previa y registrar esto y considerar la profilaxis que le dije en láminas anteriores. Y en el caso de las embarazadas que no tienen contacto con casos de difteria, se va a administrar una dosis de vacuna según el esquema. Se considera entre aproximadamente las 26 semanas a las 36 semanas, con un promedio de
32 semanas. A las 32 semanas, la embarazada tiene que recibir la dosis del tozoide difterico y el tozoide tetánico para evitar complicaciones bajo la forma neonatal. Con eso se evita la aparición del tétanos neonatal o de que sea proclive a recibir el neonato la difteria. Ya para culminar la clase hay que revisar los métodos diagnósticos que se usan para los casos de difteria. Así como ustedes han visto que el personal médico se prepara con EPP para la toma de muestras en los casos de COVID-19, así igualmente hay que hacerlo para todos los patógenos respiratorios. El detalle es que con la pandemia, producto de la alta transmisibilidad del virus, ocurre también en el caso de las bacterias, solo que algunas están ya controladas por los métodos de vacunación. Si ustedes después, en su adolescencia o en su adultez, no reforzaron la vacuna del toxoide, que es el sexto refuerzo de la adultez, tienen que hacerlo aproximadamente, si sobre todo trabajan en áreas endémicas, cada 10 años. ¿Por qué razón? Las clonas o los linfocitos B que se encargaron de generar los anticuerpos contra el toxoide caen y van muriendo en este periodo de tiempo. Cada 10 años la inmunidad contra Corynebacterium o contra el toxoide difterico va cayendo. Por esta razón se requiere que el personal médico se refuerce cada 10 años de modo que eviten la transmisión si en dado momento llegan a ser colonizados por alguno de los pacientes cero o por aquellos que están siendo transmisores en el medio rural. Van a tomar un hisopado de la faringe o de la nasofaringe, tal cual como lo vieron en los casos de COVID, o se le hace un hisopado sencillo. Se manda al laboratorio y la microscopía no va a ser realmente gran función porque se va a ver que es un gran positivo. Lo único que va a distinguir son las abultaciones o, por así decirlo, la formación en círculo en los extremos del bacilo y la presencia de gránulos metacromáticos que se pueden hacer mediante tinciones especiales, pero esto no va a revelar gran cosa. Ante la emergencia que ustedes van a tener de que rápidamente un paciente tiene que ser manejado dentro de las primeras 24 horas para evitar las complicaciones, van a mandar muestras al laboratorio y los cultivos tienden a tardar un poco, sobre todo si es agar sangre con telurito cistina o el medio de cultivo Tisdale, que se caracteriza por tener todos los nutrientes esenciales, más cloruro de sodio, más el tiosulfato de sodio que confiere cisteína y azufre, suero bovino fetal y además el telurito potásico, que una vez que la bacteria lo toma, por la parte de cisteína va a hacer el viraje de color y va a indicar que está la presencia de Corynebacterium, y por otro lado el telurito se va a encargar de inhibir otros patógenos que no sean Corynebacterium diphtheriae. De esta forma se puede afirmar que efectivamente la bacteria está. Recuerden, la toma de muestras se tiene que hacer en no menos de las primeras 24 horas. Perdón, dentro de las primeras 24 horas. Después de ahí ya tienen que indicar tratamiento, pero ya recorta el tiempo para la adecuada toma de la muestra. También se toman las muestras y se manda a hacer el estudio de fenotipaje o la prueba toxigénica, prueba de ELEC, que se hace mediante inmunocromatografía in vitro. Se inocula la muestra en varias rayas, como la ven ustedes, en distintas direcciones, y se somete a los anticuerpos dirigidos contra las pruebas toxigénicas. Si la cepa produce la toxina, se va a ver la reacción positiva, como ustedes lo ven, el resaltado de la línea
donde se hace el cultivo. Y para evitar todos estos asuntos, todos estos problemas de la tardanza en el procesamiento de muestras, sobre todo en países subdesarrollados, en vía de desarrollo como Venezuela, puesto que los organismos son los que se encargan de procesar las muestras de emergencias sanitarias. En nuestro caso es el Instituto de Higiene Rafael Rangel, ubicado en la zona universitaria de la Universidad Central de Venezuela, son los que tienen los reactivos o los medios especiales. Aquí los hay, se puede procesar, pero debido al silencio epidemiológico no se puede reportar ningún resultado. Entonces por esto las muestras tienen que viajar hasta la ciudad de Caracas, allá se procesan y se da el resultado. Lo más fiable ahorita y lo más idóneo para evitar la contaminación en laboratorios son las pruebas de biología molecular, buscando amplificar el gen toxigénico de Corynebacterium diphtheria. De esta forma, tomen en consideración que las medidas de prevención en la población van a requerir que cumplan con los sistemas adecuados y con los esquemas dirigidos hacia cada grupo de edad en cuanto a las dosis de vacunación. En el caso del personal de salud, tiene que contar con un equipo de protección personal indicado para el manejo y cuidado de estos pacientes. De igual forma, se sugiere el control y la revisión constante de los grupos etarios susceptibles para evitar los brotes de difteria.